Chicos, ¿cómo están? Les habla Julio Curis, el profe de Ciencias Naturales. Y bueno, quería hacer un resumen del trabajo que ustedes pudieron resolver, que se llama clase número 3. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que deberían acordarse para este tema. En número 3 aprendimos a clasificar a la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La cantidad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. No todos son iguales, no todos viven en el mismo lugar. Pero ¿saben qué? Todos están formados por células. No existen seres vivos sin células. Todos los seres vivos necesitan células en su estructura, porque la célula es la unidad en donde se genera la vida. Por ejemplo, tenemos la célula procariota. Es una célula sin núcleo en el interior. Aunque ustedes pueden ver que esta estructura se llama ADN o material genético, en donde ella puede transmitir sus características hacia las nuevas células que se van a formar a partir de esa célula. Tenemos la célula eucariota, donde su ADN está dentro de un núcleo. Esta es una célula eucariota animal. Y tenemos la célula eucariota vegetal, donde también podemos observar el núcleo. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando sabiendo que todos los seres vivos están formados por células, pero no todos tienen la misma célula. Pueden tener células procariotas, otros tienen eucariota animal y otros tienen eucariota vegetal. Vamos a seguir. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Científicamente podemos clasificar a esos seres vivos según el primer nivel. El nivel número 1 es, o se llama, mejor dicho, dominios. Dentro de los dominios, científicamente, se ha tomado la característica de qué células tienen. Así que han descubierto que básicamente tenemos 3 dominios. El dominio Archaea, el dominio Eubacterias y el Eukarya. ¿Qué debemos entender de estos dos dominios? El Archaea y el dominio Eubacterias están formadas por células procariotas. Pero hay una diferencia. Aunque los dos tengan células procariotas, la bacteria que pertenece al dominio Archaea es una bacteria que vive en lugares extremos. En cambio, la bacteria o las bacterias que pertenecen al dominio Eubacterias son bacterias que viven en ambientes más comunes, o sea, ambientes en los que otros seres vivos también pueden habitar. Y por último, el dominio Eukarya es el dominio que está formado por seres vivos que tienen células eucariotas, cualquiera de las dos, eucariota animal o vegetal. Bueno, vamos a seguir avanzando a entender algunas características de estos dos dominios. ¿Qué debemos recordar? Que todos los seres vivos que están dentro del dominio Archaea y Eubacterias tendrán células procariotas. Y todos los seres vivos que están dentro del dominio Eukarya tendrán células eucariotas. No se olviden que las células eucariotas tienen núcleo. Dentro de los dominios podemos clasificar en un segundo nivel a los seres vivos. Acá vamos a tener en cuenta otras características como por ejemplo de qué se alimentan, cómo se reproducen, en qué ambiente viven, etc. Así que en el primer dominio, que era el Archaea, tenemos el reino, el único reino, que se llama Arqueobacterias. Y en la imagen ustedes pueden ver un río que tiene un color diferente a un río normal. Es por la presencia de estas bacterias que se llaman arqueobacterias. Estas aguas son muy ácidas y por lo tanto otro ser vivo no podría habitar estas aguas. Pero acá tenemos la razón. Hay un solo ser vivo que puede habitar estas aguas y se llama arqueobacterias. Es decir, las arqueobacterias viven en lugares muy difíciles de habitar. No sé, donde no hay oxígeno, donde es muy salada, el agua o el ambiente es muy ácido, tiene mucha temperatura.
Ahí están los únicos seres vivos que soportan grandes niveles de temperaturas, por ejemplo, de acidez, y se llaman arqueobacterias. El reino Monera, que son las bacterias comunes, las bacterias que están con nosotros. Algunas nos benefician. Por ejemplo, el yogur es elaborado por bacterias. Quiere decir que cada vez que tomamos yogur, consumimos bacterias, aparte de consumir el producto lácteo. Hay otras bacterias que no son tan benéficas, porque causan enfermedades. Así que esas bacterias, tanto buenas como malas, pertenecen al reino Monera. Pasamos al dominio Eukarya, pero vamos a clasificar el dominio Eukarya en sus 4 reinos. El primer reino que voy a nombrar se llama protista, y dentro de este reino entran todos los seres vivos unicelulares, como por ejemplo protozoos y algas. Es así como se divide el reino protista. Tenemos, por un lado, los protozoos, son muchos, y son seres vivos que no elaboran su propio alimento. Acá tenemos un protozoo que vive dentro del cuerpo de un mosquito. Acuérdense que el mosquito no es parte del reino protista. Este ser vivo, el protozoo que habita el mosquito, es del reino protista. El protozoo es heterótrofo. Por otro lado tenemos las algas, y ellas son autótrofas. Significan que elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Pasamos a un segundo reino dentro del dominio Eukarya, y son los hongos, el moho de pan y el hongo de sombrero que ustedes ya conocen. Estos hongos son heterótrofos, no son autótrofos. ¿Por qué? Porque deben alimentarse de productos elaborados. Por ejemplo, el moho de pan se está alimentando de la harina y de los diferentes elementos que tiene el pan para poder sobrevivir y reproducirse. El moho pertenece al reino fungi y al dominio Eukarya, no se olviden. Quiere decir que el reino de las plantas, por ejemplo, también va a estar dentro del dominio Eukarya. Y tenemos el musgo, que es una planta, y plantas que tienen tallos, raíces y hojas. Pero estas tres tipos de plantas tienen en común una característica. Todas son autótrofas, es decir, fabrican su alimento mediante la fotosíntesis. Por último tenemos el reino animal, que está dentro del dominio Eukarya también. Y tenemos el animal invertebrado. Obviamente que acá tenemos un solo ejemplo, pero también tenemos los vertebrados. ¿Qué diferencia hay? Es que los vertebrados tienen los huesos en el interior y sirven para proteger y sostener los órganos. En cambio, los invertebrados tienen la estructura dura o el esqueleto por fuera, se llama exoesqueleto, y protege todos los órganos internos. Bien, llegamos a la conclusión que los seres vivos pueden clasificarse en dominios y reinos. Estas son para esta clase solamente utilizamos 2 niveles de clasificación. Los dominios, no se olviden que se clasifican según los tipos de células, y dentro de los dominios podemos tener reinos. Dentro del dominio Archaea tenemos las arqueobacterias, dentro del dominio Eubacterias tenemos el reino Monera, y dentro del dominio Eukarya tenemos los protistas, que se dividen en protozoos y algas, el reino fungi, el reino de las plantas y el reino animal. Bueno, espero que les haya servido esta explicación, y bueno, nos veremos en la próxima clase. Si algo no se entendió, consulten. Nos vemos, saludos y felicidades porque se están esforzando mucho. Así que esperemos que pronto pase todo y nos podamos ver en el aula.